Buenas noches amigos de YouTube, el señor Alien les trae unas historias, espero y les guste y que me puedan apoyar con un like, ya que eso me motiva a subir más vídeos. Antes de empezar el video quisiera enviar saludos a Arturo García. A ver amigo, cuando nos echamos un sparring, bueno sigamos con los saludos. Saludos a El Gil 25XD, Alfons, Jesús Márquez, Daniel Escobar, Shinox 19, Dayana Gutiérrez, Fidel Ortil García, Kevin Morante, Saúl Salazar, Marisa Parada, Gerardine Herrera Becerrio, Maurimki. Bueno, empecemos con el video. La Jungla. Soy policía de operaciones especiales y pertenezco a un grupo llamado Jungla. Estos eventos realmente ocurrieron y fueron hechos de seguridad nacional en Colombia. Sería un 10 de agosto del año 2015, mis compañeros y yo recibíamos instrucciones sobre un operativo y debíamos estar preparados para llevarlo a cabo. Cuando entras a la fuerza sabes que todas esas operaciones son riesgosas, podías ser malherido o muerto durante el desarrollo de la misión. Pero esta vez el riesgo era aún mayor ya que se había gestado una operación a gran escala para darle batalla a uno de los grupos armados más grandes de nuestro país. Pero a última hora una información dada por un soplón no fue confirmada por inteligencia central. De tal manera que quedamos en espera. Días después nos volvimos a reunir en el comando. Cuando llegó el superior y con seriedad nos dijo que nos tomáramos el día libre, que no se tenían datos suficientes. Esa tarde salimos los compañeros y yo a un bar local a tomarnos unas polas, cervezas. Serían como las 8 de la noche y decidí visitar a una amiga que vivía cerca del bar. En el trayecto me llegó un recuerdo de hacía días y lo sentí como si hubiera sido apenas unos instantes atrás. Recordé a la abuela de mi novia, ella era una anciana ya mayor que había llegado de Haití hacía mucho tiempo, siempre vestía como santera y fumaba puro. Al verla la saludé y luego de darle una calada el puro me miró con un par de ojos negros penetrantes. Y me pidió que la acompañara. Al estar a solas me dijo algo que me dejó pensando. Mi hijo, yo sé que usted quiere mucho a mi nieta. Pero debo decirte algo, ten mucho cuidado. Veo dolor y sangre en tus ojos, en estos días vas a andar lejos y veo muchos muertos a tu alrededor. Solo le di las gracias ese día y lo olvidé hasta esa noche. Como sabrán soy policía y he tenido que actuar para defender mi vida. Quizás por eso era la advertencia y la supuesta sangre. Continué caminando a casa de mi amiga y nada más ocurrió. Al siguiente día ya estábamos reunidos todos en el comando, teníamos luz verde en la realización del operativo y serían las 10 de la noche cuando comenzamos a prepararnos con el equipo militar para la misión. Antes de salir recibimos una última instrucción y oramos todos para regresar vivos. Salimos rápidamente y comenzamos a zarpar en helicópteros Blackout tipo Sikorsky. Un helicóptero para cada unidad. Habíamos de llegar a un punto intermedio para recibir más instrucciones sobre el operativo, ubicaciones y planes de extracción. Serían las 5 de la mañana cuando nos reagrupamos para volver a los helicópteros e internarnos en la selva. Habíamos de llegar a un punto en Urabá, Antioquia. Uno de los centros de operaciones de las FARC. Mientras cada unidad abordaba los helicópteros, me di cuenta que por un descuido había olvidado mi radio en una de las mesas del centro de comando. Así que corrí de vuelta por él, lo más rápido que pude. En tanto mis compañeros se alistaban en las naves. Al regresar, la aeronave de mi unidad estaba llena y habían cerrado las puertas. Me tocó entonces subirme a otra y despegamos rumbo a la misión. Llegamos al punto de inserción en donde debíamos infiltrarnos en la jungla, hasta las posiciones enemigas. Sin embargo algo fue mal, el helicóptero de mi unidad tenía problemas para estabilizar por las corrientes de aire y las copas de los árboles y se acercó demasiado. Teníamos que bajar a rappel, apenas me había puesto el arnés cuando sentimos una ráfaga de aire caliente seguida de un gran estruendo y destello. El Blackout donde iba mi unidad había sido derribado con un RPG enemigo. Enseguida de esto se hicieron maniobras evasivas. Los que pudieron abrieron fuego para evitar que otro fuera derribado e iniciamos retirada. Como resultado de esa operación fallida 16 hombres de mi unidad murieron calcinados. Fue muy doloroso para mí porque eran mis amigos y mis compañeros. El desasosiego que me causaba pensar que yo también debía haber muerto era estresante para mí. Por alguna razón sobreviví. A partir de ese momento cosas raras comenzaron a suceder en el comando. Muchos sentimos la presencia de nuestros compañeros rondar en los camarotes vacíos donde ellos dormían. A veces se podían escuchar risas en la madrugada y algunas veces lamentos desgarradores que asustaban al más duro de los compañeros.
Yo pude sentir y ver las presencias de algunos de ellos, a pesar de eso nunca sentí mayor temor de que nos hicieran daño, después de todo eran nuestros camaradas y quizá no les tocaba morir. Ese rumor y leyenda comenzó a sonar en los pasillos del comando, las ánimas de la unidad jungla rondaban en los pasillos. Meses después entramos en combate, estábamos en desventaja numérica ante feroces guerrilleros de las FARC. Como ellos conocían mejor el terreno, nos comenzaron a cercar y hubo momentos en que pensé que ahí moriría. Me recuerdo que había entrado en pánico al sentir la muerte tan cerca y me aferraba al fusil, esperando lo peor cuando escuchamos voces que provenían del interior de la jungla. Uno de los compañeros con extrañeza se internó en el lugar donde provenían. Al regresar, el comandante nos hizo replegarnos y seguirlo por en medio de tupida vegetación en donde había un camino que no habíamos visto. Continuamos caminando y nos alejamos lo suficiente de la guerrilla, salvando la vida y evitando una emboscada. Ya estando en una zona segura, estábamos tumbados casi sin respirar, ya en el punto de extracción le preguntamos al comandante cómo supo del camino y él fríamente nos dijo que había visto a Guzmán entre la maleza, indicándole que fuera por ese camino y no por el que venía marcado en el mapa. De igual manera el compañero que se internó en él, confirmó que había visto a Guzmán hablándole, dice que lo vio claramente, que pensó que estaba vivo y al irlo a buscar este desapareció ante sus ojos. Al principio se nos hizo increíble, pero nos salvamos por muy poco. Yo le di las gracias a Guzmán, mi compañero de unidad muerto en la primera incursión y uno de los 16 muertos del grupo jungla. Luego de ser recogidos, iba pensando en el helicóptero sobre todo lo acontecido. Rememoré la advertencia de la abuela santera, el ataque de mi unidad, y las ánimas errantes que de tanto en tanto andaban en el comando. Esta historia fue verídica y está documentada. Los hombrecillos. Este relato toma lugar en San José de Iturbide en Guanajuato, en aquel tiempo había asistido a una boda en una ranchería de ese lugar. Fueron conmigo otros 3 amigos y compañeros de trabajo del rancho en donde trabajábamos y estábamos complacidos por asistir al evento. Al igual que otras personas que vivían en el lugar, por lo general en esas fiestas de rancho todos están invitados, así que la fiesta prometía un gran banquete y mucha bebida, era lo que se acostumbraba. Al no haber transporte la gente tenía que irse a pie, en caballo o en camionetas que se iban atestadas de gente. Lentamente y con el motor rugiendo por el esfuerzo, tomábamos camino rumbo a la boda. Al llegar el lugar era un romería de gente, todos contentos y felices de acompañar a la familia de los novios, aunque muchas veces ni se conocían entre sí, a pesar de eso, los anfitriones eran generosos. La fiesta duró toda la tarde y noche. Cuando por fin la música paró serían las 2 de la mañana y aún había gente tomando y platicando. Nosotros estábamos algo ebrios y cansados. Así que nos fuimos por un camino de tierra con la esperanza de encontrar un transporte que nos regresara al rancho. Al darnos cuenta que no había nadie que fuera, decidimos caminar de regreso, la distancia no era larga. Así que caminamos contentos y platicando de la fiesta entre el camino polvoso e iluminados por la luna. Al calor de la plática y canciones, caminamos mucho y no veíamos nada que nos indicara si estábamos lejos o cerca. Repentinamente la cerveza que habíamos tomado hizo efecto y nos hicimos a un lado del camino para orinar. Uno de los amigos con los que iba se alejó un poco de nosotros y se internó entre el pastizal hasta un árbol viejo de pirul. Cuando acabamos, regresamos al camino de nuevo y nos dimos cuenta que el amigo que se había alejado aún no regresaba, por lo que comenzamos a gritarle y de entre la obscuridad escuchamos que venía corriendo haciendo ruido con la maleza. Al llegar con nosotros estaba algo asustado y decía que algo andaba ahí, que algo había movido las ramas y la hierba. Todos nos burlamos de él, pensábamos que se había topado con algún tejón o un animal de monte. Así que lo hicimos menos y caminamos despreocupados en tanto el otro parecía estar algo nervioso. No avanzamos unos metros cuando comenzamos a sentir que nos arrojaban piedritas. Sentíamos los golpes de pequeñas piedritas en las orejas, cabeza y brazos. Al principio eran leves, pero conforme avanzábamos se hicieron más constantes y molestos, tanto que volteábamos a ver de dónde provenían las piedritas. A nuestro alrededor solo se veía maleza y árboles. Uno de los amigos que venía empezó a molestarse y comenzó a lanzar insultos y mentadas de madre a lo que fuera que nos estuviera acosando. Luego de esto algo se movió violentamente entre la maleza, de forma muy rápida y rodeándonos. Ya algo nerviosos, tomamos piedras del camino y comenzamos a arrojarlas para asustar a lo que fuera que anduviera merodeando por ahí.
Se hizo el silencio, los ruidos del monte se apagaron y dieron paso a murmullos que provenían de todos lados, eran vocecitas que parecían hablar todas al mismo tiempo, diciendo cosas incomprensibles, para cuando escuchamos que comenzaron a reírse con risitas chillonas e inquietantes, empezamos a correr. La sensación de correr y no avanzar nada nos hizo sentir pánico. Algo parecía seguirnos porque escuchábamos que corrían detrás de nosotros y lo peor fueron las sombras que de tanto en tanto veíamos que cruzaban el camino delante de nuestra loca carrera. Cuando la fuerza de nuestras piernas se acabó y paramos para tomar un poco de aire, el escuchar las cigarras y los ruidos del monte de nuevo nos hizo respirar un poco tranquilos. Pero esa calma de pronto fue sustituida por terror, detrás de nosotros se veía el camino iluminado por la luna, entre los tonos azulados que parecían alumbrar tenuemente, vimos que había unas personitas paradas en medio de ese camino, el principio era una, pero poco a poco comenzaron a llegar más, medían no más de 30 centímetros, y eso hizo que la sangre se nos helara, gritamos asustados y corrimos con el alma en un hilo, sin voltear hacia atrás. Cuando por fin llegamos al rancho y al llegar a la casa de aquel que se había orinado en el árbol de pirul, estaba tan asustado que al no poder abrir la puerta, en su desesperación se arrojó por la ventana haciéndola pedazos, los demás lo secundamos y nos mantuvimos dentro en estado de shock y sin saber qué hacer, nos mantuvimos agachados esperando ver aparecer por la ventana a los hombrecillos, todos rezábamos a grito abierto las oraciones que sabíamos y unos estaban hincados haciendo la señal de la cruz. Cuando por fin llegaron los primeros destellos de luz, nos asomamos lentamente por la ventana rota y todo parecía estar en total calma, el canto de los gallos rompió con el silencio en el que estábamos y poco a poco comenzamos a salir, nadie habló y cada quien se fue para su casa. Conforme pasó el tiempo el amigo que se había internado en el monte y orinado en el árbol, fue el que la pasó muy mal, vivía asustado y atormentado todo el tiempo. Tuvieron que curarlo de espanto. Pero aún así le dio azúcar y nunca se recuperó de la impresión. Todos decían que fueron duendes lo que vimos y que el amigo al orinarse en el árbol que quizás era su morada, se ofendieron y nos quisieron espantar o cosas peores. Nunca lo supimos con certeza. Pero fue horrible esa experiencia. La obsesión. Mi tía Lorena es una mujer madura que es muy creyente de lo sobrenatural y las cosas esotéricas. Actualmente vive en CDMX, y se comenzó a involucrar en esas prácticas desde que se enteró que su esposo, mi tío, tenía una amante con la que se pretendía casar. Le había pedido el divorcio y ella resignada estuvo dispuesta a dárselo. Pero las cosas tomaron otro rumbo ya que, al tratar de conciliar con su aún esposo, la amante de él, empezó a acosarla para presionar y que ésta firmara lo antes posible. Fueron momentos horribles en los que tuvo que soportar llamadas con insultos y situaciones que incomodaban, dándose cuenta que la mujer de mi tío era una mala y ruin mujer. El colmo de los insultos llegó a tal grado que muchas veces sus hijos, mis primos, llegaron a contestar y escuchar palabras obscenas o calificativos lamentables por parte de esa señora. De tal manera que mi tía, en vez de acelerar el proceso de divorcio, lo detuvo y juró jamás firmar. Con esto lanzó una advertencia a esa mujer de que siempre sería la amante hasta que ella muriera. Eso fue el principio del infierno para mis tías. Las cosas para mi tía Lore comenzaron a ir mal. Enfermedades, rupturas, el dinero no le rendía, problemas y más problemas, uno tras otro y sin poder ver la salida. De tal suerte que alguien le sugirió ir con un brujo para que le hicieran una limpia y quizás descubrir de dónde venía el mal. Aunque ella intuía que era la amante de su aún esposo la que le había ocasionado todo ese infierno. Así llegó con un supuesto brujo que atendía en su casa en una colonia popular. Al llegar a su consultorio notó que ese lugar era oscuro y claustrofóbico, iluminado con velas y adornado con efigies y fetiches de la muerte y otra parafernalia religiosa que le daban un aspecto aún más lúgubre. El brujo, hombre mayor y con mirada torva, atendió a mi tía. Primero leyéndole las cartas y luego haciéndole una limpia con un huevo de patio y una escoba de hierbas de olor. Luego de terminar con este proceso el hombre vertió el huevo en un vaso de agua y lo revisó. Después de un largo silencio y pensar, le confirmó sobre un trabajo que habían dejado enterrado en uno de los rosales de su jardín. Ahí estaba el maleficio y si quería volver a su vida habitual, habría de desenterrarlo y quemar eso para quitar el mal. Mi tía, un poco incrédula, pero movida por la curiosidad, investigó en su casa y pensaba que eso era algo imposible e improbable porque el fraccionamiento donde vivía era exclusivo y no podía entrar nadie. Además, su casa tenía una reja muy maciza y difícil de brincar.
Al llegar lo primero que hizo fue comenzar a escarbar alrededor de los rosales que tenía en su jardín, uno a uno removió la tierra y casi se da por vencida cuando encontró algo muy extraño debajo de uno. Era un paquete, un envoltorio hecho con una bolsa de basura, cinta de aislar y una hoja pegada con el nombre de mi tía escrito varias veces. Dentro de él había tierra seca y un pequeño ataúd hecho de madera, en el interior había cosas asquerosas y hediondas, rodeando una foto de mi tía y cosas personales. Al ver todo eso se quedó helada y le entró un temor. Pero después del miedo tuvo coraje y quemó todo aquello. Quiso vengarse y buscó ayuda para prepararse, aprender brujería y devolver el mal que le impusieron. Así que lo primero que hizo fue buscar al brujo que le había ayudado y que le enseñara. Pero este al verla le dijo que ella no tenía la habilidad ni los dones para poder manejar las energías y las prácticas de brujería. De tal manera que la obsesión de mi tía por lograr dominar esas artes la llevó a buscar en la familia quien pudiera tener esas habilidades o la sensibilidad para poder manejar lo sobrenatural, y en cuanto detectaba a algún pariente lo trataba de convencer de que aprendiera estas artes obscuras. Fue hasta que convenció a su propia hermana, mi tía Elena, que vivía en Monterrey, que aunque escéptica, todos sabíamos que era muy perceptiva para ver y escuchar cosas extrañas en el ambiente. Tal fue la insistencia de mi tía Lorena que logró que fueran con aquel brujo que la había ayudado. Al estar ahí lo primero que tenían que hacer era tener a un espíritu protector, un ánima que había que contactar. Mi tía pensó en mis abuelos ya fallecidos. Lograron entonces ponerse en contacto con ellos. Ella, al ser una especie de cajita además, entró en una especie de trance que la dejó ida y sin ninguna emoción. Sin embargo, algo salió mal. Hubo un momento en que empezó a convulsionarse y a decir cosas sin sentido. Mi tía Lorena, sin entender la magnitud del asunto, vio como el brujo intentaba hacer volver a la tía Elena en sí. Luego de mucho rato, el brujo por fin consiguió que Elena se calmara. Pero era evidente que no estaba bien, su mirada y su aspecto eran otros. Al paso de los días la salud y el aspecto de la tía Elena iban deteriorándose, no comía, dormía todo el día, y por la noche su sonambulismo la hacía salirse a la calle. Llegó a un punto en el que presentó una crisis en su mente, tenía continuamente trastornos emocionales y decía cosas sin sentido todo el tiempo. Mi mamá y yo, al saber de su situación, la visitábamos frecuentemente, la amábamos mucho y nos dolía verla así. Había cambiado mucho y repentinamente. Los doctores no se explicaban las causas que originaban sus padecimientos. Pero nosotras intuimos que había sido a consecuencia de esa maldita práctica esotérica la que la puso así. El punto crítico para nosotras llegó una tarde que la visitábamos y ella, estando un poco lúcida, se paró frente a nosotras y nos dijo con mucha seriedad y viéndonos fijamente algo que nos preocupó. Como ven, la otra vez estaba en el tendedero. Pero yo veo como que no me aguanta. Pero estoy viendo que el closet sí me aguanta. La otra vez puse un banquito y sí me aguanta. Sin dar crédito a lo que decía, que fue demasiado preocupante e inquietante. Le preguntamos de qué estaba hablando, y ella con una frialdad y tranquilamente nos respondió: pues, para suicidarme. Nuestras mentes se bloquearon y sentimos que la sangre se nos heló al escuchar aquel disparate. Mi mamá se paró y la sacudió reclamándole el porqué de eso que decía, y ella, sonriendo y cambiando su estado a uno más relajado, empezó a reír nerviosamente diciendo que era una broma. Molestas dejamos de hablar de eso y nos fuimos de su casa, aunque preocupadas. Después de ese momento pasaron unos meses y nos olvidamos de eso. Cierta mañana me llaman al trabajo y me informan que mi tía Elena había muerto. En ese momento sentí mucho dolor, pero asumía que no había resistido tantos padecimientos y por fin había perdido la lucha. Esa tarde en el velorio, uno de mis familiares me dijo que la habían hallado muerta en su recámara. La señora que iba a limpiar la casa había llegado muy temprano. Al abrir notó que no había nadie y eso le extrañó. Comenzó a hacer sus deberes y al entrar en la habitación de mi tía Elena la vio ahí colgada del closet. Amarró un pedazo de soga al tubo y simplemente se dejó caer. Se había suicidado. Había cumplido su promesa. Sentí una ira tan tremenda que comencé a llorar desgarradoramente, gritando sin control por toda la funeraria. Las personas a mi alrededor se inquietaron de verme tan alterada, y yo con la rabia de no poder creer que se hubiera matado. Después del funeral, me acosté en la habitación que compartía con mi mamá. Nuestras camas estaban juntas, las habíamos pegado para dormir una al lado de la otra. Estábamos rendidas física y emocionalmente, así que me acomodé de lado y apenas puse la cabeza en la almohada y me quedé profundamente dormida. Sería de madrugada cuando me desperté repentinamente y agitada. Había tenido un mal sueño, supongo que había soñado con mi tía. Estaba a obscuras y mi mamá domina a mi lado. Podía escuchar su respiración.
Al voltear a ver a mi mamá me quedé helada, una corriente eléctrica me recorrió de pies a cabeza y mi corazón comenzó a latir fuertemente. Entre mi mamá y yo estaba acostada la presencia de mi tía Elena. En la oscuridad la alcanzaba a ver con su rostro inexpresivo y sus ojos bien abiertos viéndome fijamente. Yo sin poder hablar tan solo me quedé petrificada, viendo cómo se deslizaba lentamente por las camas y se incorporaba para caminar hasta la entrada de la habitación, se paró en la puerta, hizo un ademán de despedida y desapareció ante mis ojos. Me quedé sin moverme y en silencio por un buen rato, hasta que recuperé la movilidad y desperté a mi mamá algo alterada y le conté lo sucedido. Mi mamá, sin dar crédito a lo que le decía, tan solo me dijo que se había venido a despedir de nosotras. Años después mi tía Lorena aún seguía con su obsesión de conseguir el conocimiento de las artes obscuras, ya hasta había olvidado las razones para hacerlo. Pero la vida le enseñó una lección que jamás olvidaría. Encontró quien pudiera desarrollar habilidades paranormales a su antojo. Su hija Sofía, de algún modo mi prima, tenía esa habilidad de la clarividencia y en cierta ocasión, cuando apenas había desarrollado ese don, mi tía le pidió que contactara a mi tía Elena y rápidamente entró en contacto con ella. La pregunta que todos teníamos era, ¿por qué se había suicidado? A través de mi prima habló, era la voz de ella lo que salió de la garganta de mi prima. El espíritu de mi tía dijo que sus enfermedades derivaban de ver una infinidad de cosas siniestras a su alrededor. Seres oscuros intentaban entrar en comunicación con ella y que cuando se hicieron escuchar en su cabeza, le ordenaron que se quitara la vida. Al no poder soportar las muchas voces que hablaban al mismo tiempo diciéndole que se matara, por fin lo hizo y con ello se condenó, ya que a pesar que nosotros orábamos por el descanso de su alma, ella no podía ascender por haber cometido suicidio. La familia estuvo de acuerdo en que a partir del momento en que la tía Elena entró en aquel trance fallido comenzaron sus problemas y su repentina muerte. Aún en estos días, el ir a su casa es agobiante. El ambiente en ella es sofocante y una sensación de gran tristeza te invade apenas pones un pie dentro. Todos nuestros familiares coinciden en que les produce un gran desasosiego el recorrer el pasillo que conduce al cuarto de mi tía, donde fue encontrada colgada ya sin vida. Aún en estos días, ella vaga sin descanso por los pasillos de su casa. Los chaneques. Esta historia le ocurrió a mi padre hace más de 40 años, cuando solo él era un niño. Yo soy de una ciudad de Tuxtepec en el norte de Oaxaca. Cuenta mi padre que antes de convertirse en una gran urbe, Tuxtepec era una zona de platanares al igual que San Bartolo, un poblado vecino separado solamente por el río Papaloapan. Cierto día mi abuela, que le encargó llevarle el almuerzo a mi abuelo, que estaba trabajando en las plataneras de San Bartolo, cargando camiones de plátano para llevarlos a vender al mercado, pero para llegar a la ribera del río tenía que cruzar una platanera cuyo camino serpenteaba y cruzaba el terreno donde actualmente es una secundaria técnica. Él llevaba un morral con guisado, carne y algunas tortillas. Muy tranquilo fue caminando por la platanera. Llegando a medio camino notó que los árboles se movían. Lo curioso es que no hacía nada de viento, el sol había sido tapado por una gran nube. Cuando tan solo 15 minutos antes estaba a todo lo que daba, él siguió sin detenerse. Venían de entre los árboles. Mi padre pensó que eran unos de sus amigos, ya que varios de ellos vivían cerca de esa platanera. Siguió y a lo lejos vio la orilla del río, y de repente escuchó las risas otra vez, pero también vio como la cabeza de un niño se asomaba por la parte del medio de la cerca de alambre de púas. Mi papá lo describe como un niño de curtida piel morena, unos ojos grandes y de un negro brillante y cabello largo y enmarañado que parecía que se le hacía una especie de rasta. Sonriente lo miraba y mi padre, por más que quería ignorarlo, no podía, le inquietaba pero a la vez le daba risa. Y no era una risa ocasional, sino como si había visto algo realmente cómico. Ese niño de repente desapareció entre el monte y mi padre siguió su camino, pero como a 30 metros más adelante el mismo niño volvió a asomarse, pero en esta ocasión y para sorpresa de mi papá aparecieron dos niños más. Uno parecía una niña pequeña ya que su rostro tenía facciones más finas y su cabello era más largo. Mi padre siguió caminando y por fin, llegó a la orilla del río, en una lancha. Mi padre fue hasta él y se apresuró a subir. En eso le preguntó el señor: ¿por qué volteas tanto, niño? A lo que mi padre le contestó inocentemente: estoy esperando a esos niños que venían conmigo, de seguro van a bañarse al río o a pescar. El señor le preguntó cómo eran esos niños. De pronto mi padre los señaló diciendo: mire, allí están en ese banco de arena. Pero el señor no vio a nadie, y se produjo un silencio espectral, y tan rápido como pudo desamarró la lancha y se alejó de la orilla. Mi padre lo notó muy nervioso, a lo que le preguntó que por qué no subió a esos niños, a lo que el lanchero le dijo: esos no son niños, son los chaneques.
Al llegar a San Bartolo, mi abuelo lo esperaba muy molesto por la demora, mi papá solo se le quedaba viendo con una expresión estupefacta, el lanchero se le acercó y habló con él, habló de lo que había pasado, mi abuelo no lo creía, y lo mejor fue que mi papá se quedara a ayudarlo en la platanera, ya a eso de las 6 de la tarde regresaron a la casa de mi abuela, montados en un carretón, mi abuela estaba casi igual de molesta que mi abuelo en un principio, pero mi abuelo le explicó lo que le había pasado a mi papá, ella asombrada se persignó y abrazó a mi papá, desde ese momento mis abuelos decidieron que Tirso, el ahijado de mi abuela, fuera quien le dejara la comida a mi abuelo en el trabajo, ya que Tirso era unos 5 años mayor que mi papá y además sabía cómo evadir a estos seres infernales. Hoy en día todo está muy cambiado, la platanera desapareció y solo queda la mayor parte en San Bartolo, pero dicen los a trabajar la tierra, que en sus parcelas los han visto y que juegan entre las ramas de los árboles, se comen los plátanos maduros y desaparecen al llegar a las orillas del río Papaloapan. La posada de la bruja. Hace poco me enteré de que mi padre había enfermado gravemente, yo no había podido verlo, por mi trabajo es en el campo en las tierras que mi padre me había heredado, por eso terminando la última cosecha me decidí a ir a verlo a la ciudad, pero para poder salir del terreno tenía que ir forzosamente a pie, ya que el camino estaba muy empedrado, aparte de ser la opción más rápida, ya que si me iba por la carretera me tardaría 3 días, decidido a ir solo tomé mi mochila, en la cual solo llevaba ropa y un poco de dinero para lo que se pudiera presentar, y mi machete, decidí salir por la noche para llegar por la mañana a la ciudad. Después de haber salido pasaron las horas cansado y asoleado por el camino que más parecía un desierto viejo y áspero aunque simulaba no serlo, mientras veía cómo atardecía viendo cómo el sol se escondía en el cerrillo, para postular a la luna como dueña de los cielos, no para la marcha y recordé las historias que mi padre me contaba cuando era pequeño, o como suelen decir el chicolotito el más pequeño, recordaba las historias fantásticas, de caballeros, brujas y duendes que me contaba, aún recuerdo cada una de ellas, y las recordé para así no sentir el viaje tan aburrido, así me pasé varias horas hasta que por fin cayó la noche, todo ese calor se marchó y comenzó el frío, oía como el viento soplaba y movía el follaje de los árboles, al principio pensé quedarme a la intemperie a dormir, ya había preparado todo mi fogata que daba un calor maravilloso. Tomé mi mochila y la acomodé debajo de mi cabeza para poder dormir, ya conciliado el sueño, empiezo a oír unos aullidos a lo lejos, pensé por estos rumbos no hay coyotes, solo fue un instante cuando vi a un lobo abalanzándose sobre mí, no sé cómo le hice, pero lo aventé la mochila, y salí corriendo, se entretuvo un rato con ella, mientras corría, lo más rápido posible, sentía que ya no la iba a contar, fue hasta que a lo lejos vi una lucecita, corrí más fuerte, más por miedo porque ya estaba bastante oscuro, corrí y corrí hasta que aquella luz se convirtió en una casa. El lobo no se acercó más, desde la puerta de aquella casa se quedó parado, pero noté algo muy raro, aquel lobo se quedó parado cerca de los árboles apenas si se distinga, por la oscuridad, solo vi cómo se empezó a erguir, yo quedé impresionado, en mi mente pasó la idea si será un hombre lobo, o un lobizón, noche de repente empecé a tocar la puerta de aquella casa, al ver que el lobo se acercaba a mí lentamente en forma erguida, toqué como no pude me empecé a lastimar los dedos, se empezaron a llenar de sangre de mi desesperación de aquella bestia se acercaba más, y de que no había respuesta alguna de los habitantes de esa casa, mientras tocaba, escuché una voz muy fuerte y rasposa, diciendo ya van, de repente cuando se abrió la puerta vi una señora gigante como de 2 metros, gorda, vestía un vestido, viejo más parecía una bata de dormir, su cara de molesta, con una pequeña nariz respingada hacia abajo y con canas en la mayoría de su cuando la vi le dije, lo que había visto, pero al parecer aquel monstruo se había ido ya, noche si por la presencia de la terrorífica mujer, noche, pero la cuestión es que ya me sentía a salvo, a aquella señora le pedí posada, pero me contestó que no podía dejarme entrar a su casa, yo pensé a lo mejor se encuentra con su marido, y ha de ser muy celoso, yo solo le dije, si me podía quedar a donde sea, fue cuando vi el gallinero, y le dije si me podía quedar allí, ella dijo se puede quedar allí, pero solo con la condición de que si oía cualquier cosa rara, hiciera caso omiso a ello y sin importar lo que fuera, no mirara afuera, por lo que sea o lo que suceda es la única condición, yo de miedo le dije que yo solo me dormiré, y no abriré los ojos hasta la mañana siguiente, la señora me dijo está bien pero recuerde muy bien lo que le dije, hasta mañana, señor, me dirigí hacia el gallinero, para poder dormir, y descansar de lo que ya había vivido por esta noche sin duda la peor de mi vida. No creía que nada de esto podía empeorar, bueno después de 2 horas de haber llegado a esa casa me puse a pensar de lo que me dijo aquella señora, y me pregunté qué esconderá.
Bueno, no le tomé importancia. Cuando empecé a escuchar unos gritos espantosos me erizaron toda la piel. Solo me decía a mí mismo porque a mí, yo solo quería ver a mi padre y ya no tener encuentros de ultratumba. Bueno, no haré caso a nada de lo que escuche afuera, pero no pude evitarlo cuando empecé a escuchar más gritos, y sentí como retumbaba el piso. Me dije a mí mismo, solo me asomo y sin importar lo que sea no voy a hacer nada. Me mentía a mí mismo porque sabía que no lo haría. Cuando miré a través de las tablas mal puestas del gallinero, las cuales dejaban entrar la poca luz de la luna, me dije de nuevo, demonios, lo que vi fue peor de lo que ya había visto. Quería sacarme los ojos después de eso. Solo recordaba todos los cuentos que decían de estos rumbos, y ya empezaba a creer en ellos. Desde aquel gallinero vi cómo esa mujer bailaba alrededor de una fogata, se posaba sobre ella y saltaba. Sus ojos estaban rojos, como si eran incontenibles. Eso no fue todo, lo peor fue cuando vi que tomaba un machete, se sentó a un lado de aquella fogata, y sin pensarlo se empezó a cortar las piernas sin dolor alguno. Vi cómo se las arrancaba. El recuerdo es traumante, aún no puedo sacar aquella imagen de mi mente. Después de haber arrancado una comenzó a cortar la otra rápidamente. La logro arrancar, las tomo y las coloco en forma de cruz en medio de la fogata. Entonces aquella señora se arrastró y se alejó. Lo más raro es que no le salía sangre. De eso se levantó con sus brazos y se impulsó dando un salto. Y bueno, aquí va lo más traumatizante. Vi cómo esa cosa, porque ya no se le puede llamar humano, se empezó a transformar en un pájaro gigante. Vi claramente cómo le empezaron a crecer plumas. Era una especie de pájaro con cara de humano. Era una cosa espantosa. La piel se me erizó todo. Me empecé a marear después de ver esa cosa tan desagradable. Aquel monstruo se fue volando. Yo estupefacto, y recordé algo muy interesante. Más que eso lo pensé, que si le quitaba las piernas no se iba a poder convertir de nuevo en humano. Por eso salí sigilosamente de aquel gallinero, lleno de paja, asustado y atemorizado, pensando que me podía pasar si volvía a aquel ser. Lentamente caminé, con la luna a mi espalda. Me acerqué, y vi esas piernas gordas y feas, entre el fuego, pero lo raro es que estas no se quemaban. Inhalé fuertemente y con una vara que estaba por allá las fui sacando del fuego, hasta que pude tomarlas, las levanté y las puse encima de mi hombro. Estaban muy pesadas, pues debían de estarlo, ya por el tamaño de aquella señora. Sin pensarlo me metí a la casa de la señora y busqué un saco donde eché las piernas. Después, con un pedazo de pala que estaba al frente de la puerta, comencé a hacer un hueco y enterré las piernas. Después de haber hecho todo eso retorné al gallinero para disimular que no había hecho nada. Al pasar los ratos vi de nuevo a aquella espeluznante ave, como se acercaba a la fogata se posó enfrente de ella y con la vista empezó a buscar sus mutiladas piernas. Comenzó a emitir gritos sin igual, me lastimaban los oídos, cuando de repente se empezó a convertir en aquella señora que me había recibido antes. Empezó de nuevo a gritar gritando, mis piernas. ¿Quién os llevó mis piernas? De eso, cuando la miraba con miedo, su mirada volteó hacia mi ser, y gritó de nuevo, tu campesino, ¿dónde habéis puesto mis piernas? Habla si no quieres que acabe contigo. Yo salí corriendo y gritando, runa mula, que venga el sol y que se vaya la luna. De eso ella gritó, cállate, cállate. Respondiéndole le decía, jamás, bruja mula, y repitiendo, runa mula, que venga el sol y que se vaya la luna. Aquel ser empezó a chillar como un cochino. El amanecer estaba cerca, pues solo tenía la noche para volver a ser un humano, pero al no tener sus piernas desaparecería. Sin darme cuenta vi como de la tierra empezó a sacudirse a donde había enterrado las piernas de aquella bruja. La tierra empezó a saltar y de un momento salieron aquellas piernas, saltando al aire. La bruja seguía gritando, el amanecer se acercaba, el sol brillaba por la vereda, era cuestión de segundos. El sol se postró por el cerrito, rojizo y fuerte. La bruja no pudo unirse a sus piernas, las cuales se hicieron polvo perdiéndose en la tierra, y el torso de aquel monstruo se hizo un charco de agua. Sin dudar de lo que había pasado salí de ese lugar con fuerzas que saqué de quién sabe dónde. En menos de 3 horas llegué corriendo a la ciudad, llegando a un parque cerca del hospital. Me he pasado, y si todo fue realidad, ya un poco más tranquilo y sereno, entré al hospital, donde me enteré que mi padre ya había muerto. Solo vi a mis hermanos con cara de tristeza, dándome las condolencias. Ese día fue de mucha paz y tranquilidad. Decidí retirarme del campo. Aquel terreno lo vendí lo más rápido posible, para mudarme a la ciudad y trabajar de lo que sea. A pocos días de la muerte de mi padre, comenzaron a repartir sus cosas según como él lo había estipulado. En su testamento, al suertudo de mi sobrino le dieron una mecedora. ¿Qué haría un niño con eso? A jugar ser abuelo no creo, pero era el preferido de mi padre. Por algo se lo dejo de
Después de todo este relato, nunca les dije nada sobre mi nombre es Alberto Hernández, y tengo 3 hermanos, 2 hombres y una hermana. Esta ha sido mi espantosa experiencia, hasta pronto. Muchas gracias por ver el video y si has llegado hasta el final, te agradecería mucho que me apoyaras con un like, ya que con eso subiré vídeos con más frecuencia. El señor Alien les desea buenas noches.